Entonces, piénsalo como cuando llegó el Internet, las profesiones empiezan a cambiar. Por decir algo, el community manager no existía y fue una profesión que se crea producto de toda la revolución del Internet. Así como desaparecieron los mercadólogos tradicionales de encuestas en papel. Aquí va a pasar algo parecido. Parecido y por supuesto con toda la posibilidad de ser algo muy bonito. ¿Por qué? Porque te van a llevar a transformarte como individuo, a que estés en una capa más estratégico y no en una capa operativa. Va a desaparecer la labor operativa en los trabajos. Acá en Estados Unidos ya se empezó a ver, ya se empieza a ver varias profesiones de operación donde ya no existen personas. Para hacerte un ejemplo, he ido a algunos bancos. Qué gusto saludarlos a todos ustedes hoy en Change TV by Change Americas. Como todas las semanas traemos información de valor acerca de transformación organizacional, cultura, liderazgo, desarrollo organizacional. Todos los temas que a ustedes les interesan. Precisamente esta semana me di a la tarea de traer a un invitado maravilloso. No solamente es el co-founder de Change Americas, sino que en sus últimos 2 años ha tenido un cambio en su estilo de vida. Vivir en la Florida, como ahora le vamos a preguntar, ha permitido que Iván no solamente haya cambiado su estilo y su forma de trabajo, sino que todos los días, literalmente todos los días, tenga la oportunidad de trabajar con nuevos jugadores en el mundo de las startups. Tal ha sido su cambio que precisamente ha venido desarrollando en Change Americas la unidad de negocios de inteligencia artificial. Precisamente hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial, y para ser más concretos, los agentes IA, deben estar vinculados a sus procesos de transformación. Sin más preámbulos, recibamos a Iván Mayorga. Espero se disfruten este capítulo. Iván, qué gusto saludarlo. Ahora viviendo en el sur de la Florida, ¿cómo ha sido ese cambio de vida? Bueno, gracias Ciro por invitarme a este espacio. Pues es un cambio interesante desde el contexto familiar, pero también desde el mindset de cómo se abordan acá los problemas. La cultura y el contexto es bastante diferente. Como para darte un ejemplo, definitivamente aquí la tecnología, ya viviéndola, es un factor diferenciador en los negocios. Ya te contaré un poquito más de detalles al respecto. Me ha parecido interesante porque, pues además, los que nos conocen saben que tuvimos la oportunidad de fundar a Change Américas y sé pues que a Iván le encanta la ingeniería. De hecho, pues estudió sistemas, ingeniería de sistemas e ingeniería industrial acá en la Universidad de los Andes en Colombia y siempre tenía esa vena de llevar a Change Américas en ser una gran consultora en temas de tecnología. Hoy que ya es una realidad, además pues de HR Suite, que es nuestra plataforma, que en otro capítulo podremos hablar de ello, pero ya hoy que es una realidad todos estos temas de inteligencia artificial aplicada, y pues si se remonta 25 años atrás, ¿se imaginó tener una empresa dedicada a transformación, a temas de inteligencia artificial? ¿O cómo fue llevando todo este mundo del estudio, Iván, a hoy convertirse en un referente en América Latina en estos temas? Bueno, trataré de hacer como dicen acá el short story long, el long story short, perdón, ya me emborraché. Bueno, mira, la historia es la siguiente. Yo estudié eso porque siempre tuve en la vena de definitivamente con productos de software montar compañías asociadas a lo mismo. De cara a eso, pues hicimos varios intentos a lo largo de lo que fue el paso por la capa de consultoría, tratando de automatizar procesos y luego llegamos a lo que es el HR Suite. Nos mudamos para acá, para Miami y empezamos a encontrar que lo que teníamos estaba bien, por supuesto, resuelve muchas necesidades, pero localizarlo a los Estados Unidos era complejo. Y eso llevó a cumplir el segundo reto y es, bueno, el sueño no es tener un solo producto. ¿Por qué no tener una empresa con múltiples soluciones, con múltiples productos que resuelva realmente lo que es una transformación organizacional? De cara a ello, pues tocó seguir el camino. Y dentro de ese seguir el camino está nuestro producto estrella HR Suite y ya con todos los aprendizajes recogidos y viendo que realmente viene esta ola de lo que es la inteligencia artificial, que se habla mucho y que se habla a veces inclusive con desconocimiento, pues ¿por qué no meternos en esto? Y es así que llevamos más de un año
apostándole a este tema, aprendiendo mucho, aprendiendo de los mejores, y bueno, ya en eso estamos. Entonces, pues el camino, digamos, venía trazado desde hace muchos años, con una intención firme, pero con una mirada clara, y es ayudar a las organizaciones a transformarse desde la tecnología en este frente. Escuchando precisamente al co-founder de Platzi sobre estos temas de inteligencia artificial, que definitivamente creo que todos los días hay que estudiar sobre este tema porque todos los días salen cosas nuevas, aplicaciones nuevas, complementos, en fin. Quisiera arrancar por el principio y preguntarle a Iván, hoy Iván, ¿qué entiende por agentes de inteligencia artificial? ¿Es un concepto nuevo o es un concepto reciclado que muchos de nosotros no conocíamos? Pues a ver, yo creo que tiene los dos factores. Lo que pasa es que, pues desde que salió, digamos, públicamente el tema de lo que llamamos los LLMs o ChatGPT, pues el más famoso, y los demás, Perplexity, etcétera, etcétera, pues ya toma un boom porque dan una arquitectura para poder construir cosas. Antes, cada empresa tenía que construir sus cosas y eso se vuelve un proceso complejo, desgastante y costoso. Ya al tener una plataforma, piensen en, para poder hacer un símil, piensen en Amazon. Todo el mundo quería montar marketplaces para poder vender sus productos. Sale Amazon y todo el mundo se pega a Amazon y todo el mundo vende sus productos allí. Lo mismo pasa con esta industria. Entonces, pues se viene hablando mucho del concepto, pero esto definitivamente aceleró, pero aceleró a millones este proceso de transformación. Y específicamente, para esa pregunta, pues no sé si quieres que proyecte una diapositiva en donde puedo ejemplificar este tema, o te lo cuento así nomás. No, maravilloso. Acá en Change TV valoramos mucho la información, los marcos de referencia, las formas. Yo creo que en general, definitivamente mientras comparte la presentación, Iván, yo soy un convencido que hay que aprender siempre de los mejores y hay que saber y entender, como decían en Silicon Valley. Cuando tú tienes una idea, a alguien en Silicon Valley ya se le ocurrió hace 10 años, y ya hoy en día la hace mucho más barata que tú. Hace 9 meses tuve la oportunidad de grabar un capítulo con Jenny Roballo, una de nuestras consultoras aliadas, hablando de inteligencia artificial generativa y nos introdujo en toda esa maravillosa idea que todos tenemos que aprender sobre el tema. Luego vino hace un par de capítulos en Change TV Gabriela Morocho y conversábamos precisamente sobre la transformación digital y fue él precisamente el que me dijo, Ciro, creo que es clave, fundamental que traigas un especialista en agentes de IA. ¿Y quién mejor que usted, Iván? Especialista en estos temas, dedicado ahora a estudiarlos. ¿Por dónde se arranca a estudiar agentes de inteligencia artificial? Bueno, todo se conecta, ¿no? Todo se conecta. Entonces, pues primero están los LLMs, como lo digo, ChatGPT, cualquiera de estos, y pues uno los tiene como un asesor. Tú le puedes preguntar cosas, él te trae información, le puedes pedir que te ayude y te asista con algunas actividades o tareas. Por supuesto, ahí los LLMs ya se pueden empezar a configurar para que sean agentes. O sea, lo primero es como este cuadro donde es un asesor para ti. Después vienen ya otras maneras de aprovechar esta herramienta, como el configurar tu propio LLM. Entonces tú configuras tu propio, llamémoslo así, agente, que te permite entrenarlo sobre algunos conceptos, conocimientos que tú tengas, de tal manera que él pueda ayudarte a encontrar respuestas o democratizar tu conocimiento. Es así como, por ejemplo, pues en Change Américas al interior ya se tienen desarrollados varios agentes que tienen un conocimiento especializado en ciertos tópicos de lo que es la organización y ayudan a los colaboradores a que puedan resolver preguntas. Entonces ahí está como un asistente. Luego vienen pues precisamente estos agentes que los llaman ya más copilot, y es que ayudan a hacer unos análisis más avanzados o más detallados sobre cierto tipo de información. Entonces, aquí ya empieza a aumentar un poco la complejidad, porque ya nos salimos de hágalo usted mismo, una complejidad baja, a una complejidad media, en donde ya dichos agentes, tú los puedes poner a que empiecen a resolver contigo, a construir contigo algún tipo de situación. Entonces, esto ya requiere empezar a hacer una configuración técnica que se llama un RAG, en donde tú conectas al sistema,
al LLM, a unas bases de datos y le haces un entrenamiento mucho más profundo para que él pueda estar muy bien calibrado frente a lo que se requiere. Bien. Y esto, por supuesto, ya lleva un nivel de complejidad un poquito más alta. Ya necesitas, por supuesto, ingenieros que te ayuden a hacer este tema de la configuración de estos agentes. Y ya viene otra capa, que son los agentes que comienzan a hacer cosas. Entonces, estos son mucho de conocimiento y ayudan a tomar ciertas decisiones. Y aquí hay agentes que ya hacen tareas como tal, como un humano. Entonces acá ya puedes programarlos para que, por ejemplo, envíen mensajes de correo, te resuman cosas, se metan a tu reunión y hagan resúmenes de la reunión, que puedan llegar y a través del resumen de la reunión disparar correos con las actas, por ejemplo, que hemos visto varios agentes que hacen ese tipo de cosas. Y este tipo de agentes se van pegando a las plataformas tecnológicas que tú utilizas y de esa manera te ayudan a ir haciendo tareas. Lo que estamos viendo más comúnmente en el sector hoy día es precisamente este tipo de agentes como ejecutores. Bien, pero también ya empiezan a haber agentes que no solo hacen, sino que van aprendiendo con el tiempo, también a través de lo que tú vas haciendo y van empezando a tener una autonomía mayor. Esta gráfica es precisamente el espectro de gestión que sugiere Pricewaterhouse. Sin embargo, como te decía, todo va tan rápido que ya inclusive tenemos enjambres de agentes. ¿Y qué significa eso? Y esto ya empieza a cambiar el mindset frente a cómo funcionan los agentes, porque hoy día se llega a pensar que se tienen agentes que hacen tareas solitos, pero cuando ya empiezas a hablar de agentes como enjambres, piensa como una estructura organizacional de agentes de AI. Es decir, te lo voy a explicar acá rápidamente. Un agente que es el jefe le pone la tarea a otro agente para que ese agente haga una tarea, le hace otra tarea a otro agente. Hay otro agente que revisa la calidad del output, les devuelve el trabajo o aprueba o rechaza y se comunica con otro agente para que haga ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, un análisis de información, le paso a que este haga una parte del análisis, este otro, este analiza los dos outputs, toma la mejor decisión, los devuelve o lo manda a un tercero. Y así se vuelven múltiples agentes. Entonces, en conclusión, cuando tú ya tienes múltiples agentes que se comunican entre sí, cada uno tiene la capacidad de hacer una tarea, es donde se empieza a revolucionar realmente la industria y el futuro del trabajo. Me explico. Ya no solo te van a hacer tareas, sino que van a tener una autonomía tal que van a poder reemplazar cargos completos, ¿sí? Van a poder reemplazar empleados como tal de una empresa. Ya van a tener esa capacidad porque ya razonan de tal manera que pueden tomar decisiones. Por eso te mostraba al principio un agente jefe, un agente validador, un agente ejecutor y alguien que calibra y otro agente que calibra la respuesta. Entonces, aquí ya empieza a jugarse un juego muy interesante que abre las oportunidades a muchísimas cosas. Claro, yo acá mientras tú comentas estas historias me surgen muchas preguntas. La verdad que me encantaría poder tener a todas las preguntas que la gente tiene y el tiempo para hacértelas. Pero voy a arrancar acá por un tema que me gusta mucho compartir. Acá te traje una idea. Y es que definitivamente cuando hablamos de transformación organizacional, pues definitivamente estamos hablando de un proceso, digamos, sistemático, estratégico, sistémico, mediante el cual pues lo que hacemos es desarrollar capacidades para mantener la sostenibilidad. Y hoy precisamente preparando este capítulo, volví a las bases de lo que nos enseñaron allá en Silicon Valley en el programa de transformación digital. Y es que básicamente pues en los años 50 se declara la idea del test de Turing, en el cual pues en ese momento se planteaba que definitivamente las máquinas iban a poder superar desde toda perspectiva al ser humano. Yo quisiera hacerte esta pregunta y me gustaría mucho tu respuesta, más allá que la respuesta corporativa, la respuesta de Iván Mayorga. Definitivamente la inteligencia artificial y los agentes de inteligencia artificial van a reemplazar las personas que transforman las organizaciones.
estamos a puertas definitivamente de una verdadera reestructuración organizacional con agentes de inteligencia artificial. ¿Qué opina Iván Mayorga? La respuesta es sí, y esa es la apuesta a la que está haciendo el mercado y la tecnología. Pero no hay que verlo como una amenaza. También Gartner sacó un estudio donde dice que producto de la inteligencia artificial van a desaparecer 86 millones de empleos, pero se van a generar 91 millones de empleos. ¿Ok? Entonces, piénsalo como cuando llegó el Internet. Las profesiones empiezan a cambiar. Por decir algo, el community manager no existía y fue una profesión que se crea producto de toda la revolución del Internet. Así como desaparecieron los mercadólogos tradicionales de encuestas en papel. Aquí va a pasar algo parecido. Parecido y por supuesto con toda la posibilidad de ser algo muy bonito. ¿Por qué? Porque te van a llevar a transformarte como individuo, a que estés en una capa más estratégico y no en una capa operativa. Va a desaparecer la labor operativa en los trabajos. Acá en Estados Unidos ya se empezó a ver, ya se empieza a ver varias profesiones de operación donde ya no existen personas. Para hacerte un ejemplo, he ido a algunos bancos y ya no hay cajeros, hay pantallas. Aquí no existen personas que hacen domicilios, sino hay carritos que solitos van y te traen el domicilio a la puerta de tu casa. Entonces, definitivamente todas esas labores operativas se van a empezar a reinventar. Y lo que requiera manualidad, pues la robótica está supliendo esa otra parte. Entonces está la combinación entre inteligencia artificial para las operaciones, digamos, basadas en software, pero como está también la robótica, viene el complemento entre los dos y ahí es donde entra que ya la operación manual también se va a poder reemplazar. ¿Sí? Ok, ok. Ahora, escuchándote, ahí Iván, me surge una inquietud. El uso de la inteligencia artificial en procesos de transformación, que es el objeto de este podcast o webinar o como lo llamemos, ¿el uso de la inteligencia artificial en procesos de transformación fomenta la innovación o al contrario solo estandariza y automatiza procesos que en esencia no generan valor diferencial para las empresas? Oye, una buena pregunta. Yo creo que van a haber de las dos. ¿Por qué? Porque precisamente desde fomentar la innovación, todo se va a volver a reescribir. Cualquier tipo de negocio, cualquier proceso, cualquier gestión se va a reescribir. O sea, todo el mundo va a poder borrar el tablero y volver a inventarse una nueva manera de hacer las cosas. Como lo hemos visto, para poner un ejemplo simple, el PowerPoint está siendo reemplazado por aplicaciones como Canva o como Gamma. Ya las nuevas generaciones, mis hijos, no utilizan PowerPoint, les parece ochenterísimo. Así cada negocio va a cambiar, ¿sí? Entonces ya definitivamente cómo se hace consultoría va a cambiar, cómo funciona un banco va a cambiar, pero no necesariamente todo va a ser estándar, porque como la creación de los agentes de IA tiene una capacidad de personalización tal a tu negocio y a tu cultura que no se va a perder la esencia, ¿sí? Entonces, si una organización quiere centrar su gestión de primera línea, por ejemplo, centrada en servicio al cliente como el principal atributo, lo va a poder configurar y con las características que ellos quieran. Y no va a ser un proceso complejo. Entonces, eh, pues se va a poder personalizar todo lo que sea la experiencia que uno quiera hacer dentro del proceso. Bueno, me gustaría mucho entender cómo, por ejemplo, una marca como Starbucks o una marca como Nike o BMW o una marca como Change Americas podría trabajar en inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial aplicados a su negocio para estandarizar y optimizar procesos, pero a la vez sin perder, digamos, el valor de marca y en qué son relevantes. Creo que ahí hay una mezcla interesante por construir. Me ocupa mucho que, por ejemplo, los agentes de inteligencia artificial pierdan ese toque cultural, ese charming de algunas marcas o pues, que al final todos quieren. Yo personalmente odio o la mayoría, digamos, por ejemplo, de los web chat y todos estos chats, pues, digamos, basados en inteligencia artificial. Siento que despersonalizan la atención. Muchas veces, pues, lo que termina uno es llenando menús. Ahora, tengo que confesar que han mejorado notablemente. En estos días pedí un certificado
de impuestos y de verdad en 7 pasos lo tuve listo y en menos de 4 minutos pude pedir un crédito hipotecario. Me pareció maravilloso, pero también observo que podrías caer en perder tu toque y perder el valor diferencial solo por el hecho de tener, digamos, optimización de procesos. Ahí está la mezcla. De hecho, el libro de Future Ready conversa y comenta, pues, que para el 2040 las compañías que no logren desarrollar esos dos ejes, personalización, customer experience y, digamos, experiencia de usuario, UX, con optimización y eficiencia, van a perder la guerra de la competitividad. Yo te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con sostenibilidad, que es una de las 10 capacidades que manejamos en transformación en Change Americas. ¿No le preocupa, Iván, que la implementación de la inteligencia artificial contribuya a la desigualdad social y que precisamente la gente con menos capacidad económica, que trabaja en tareas repetitivas, queden absolutamente excluidas y este tipo de temas fomente cada vez más la concentración de la riqueza? Bueno, me devuelvo un paso a la primera parte que planteabas y siempre hay que pensar en abundancia. Entonces piensa, por ejemplo, cuando decías Starbucks o Change Americas como marca y como atributo de marca y como esencia. Tú tienes un tiempo limitado para atender presidentes y asesorarlos y hacerles coaching, por ejemplo, a los presidentes. Ahora, ¿qué tal si creamos una inteligencia artificial que le permita a la primera línea hablar con Ciro Pérez y pedirle consejos personalizados a Ciro Pérez? Todo tu know-how puesto en millones de personas. Ese es el efecto multiplicador que da la AI y con tu esencia, no pierden la esencia. Entonces, es parte de un proceso. ¿Y por qué lo conecto con lo otro que planteas? Si lo miramos hacia atrás, pues también con la revolución industrial que hubo hace muchos años, no tengo los datos como de los 40, pues habían profesiones que definitivamente estaban en riesgo. Cuando ya no se habla de los herreros ya quedaron para las carreras de caballos y ya. Entonces, aquí va a pasar lo mismo, van a desaparecer muchas profesiones que veíamos en el común del día a día, pero van a nacer otras que van a requerir también ciertas habilidades, digámoslo así, operativas. Y teniendo en cuenta eso, sí se ve un riesgo en donde la educación se vuelve el factor diferencial para evitar esa desigualdad que puede llegarse a generar asociada a la pobreza. Por eso se habla de invertir mucho en educación. Y lo segundo, también ver cómo se pueden tener subsidios para ciertos perfiles de personas que no van a poder lograr dar el salto. Entonces, digamos, los gobiernos, y por ejemplo acá en Estados Unidos lo están revisando con detenimiento porque pueden haber muchas situaciones precisamente asociadas a desigualdad. El punto es como todo. Al contrario, hoy no tienes que ser ingeniero de sistemas para poder crear una AI, ¿sí? Pues tienes la capacidad de crear ecosistemas y participar de los mismos. Ya si tienes una idea, ya no sale tan caro montar un producto. Antes podía costar $1.000.000, ahora con $80.000 puedes montar un producto mínimo viable. Entonces también viene un tema no solo de capacidad de conocimiento, sino también de ganas de las personas de querer pues dar un salto, porque este es el momento de las oportunidades. Ok, y me gusta mucho, pues Iván está ahora pues en un ecosistema diferente, en el día a día, pues en la Florida, en Estados Unidos, tener la posibilidad, digamos, ir al ecosistema de founders, de emprendedores, digamos, en este mundo de las startups. Sé que has cambiado mucho el discurso porque, pues cuando trabajas conmigo acá en América Latina, pues tenías una visión más corporate de las cosas. Ahora hasta la forma de vestir, pues ha cambiado. Así. Y interesante, pues sí, lo de la renta universal planteada, entre otros, por Elon Musk, pues es una discusión de fondo. Definitivamente sí hay que estudiar, hay que educarse, haya inteligencia artificial o no. Y creo que la transformación empresarial tiene que ir de la mano con el desarrollo de capacidades futuras. Si una organización solo se enfoca en optimización por ejemplo, agentes de IA para optimización de procesos, su gente se va a quedar atrás. Y acuérdense que las empresas antes de ser procesos son personas. Sean pocas o muchas, las personas son las que al final entrenan, por ejemplo, los agentes de IA. Y aquí quiero hacerle una pregunta a Iván desde una perspectiva tecnológica. ¿Qué hacer con la ciberseguridad? La transformación pues invita a todos estos temas, pero en estos días escuchaba a un cliente absolutamente preocupado porque en una encuesta interna se descubre que más del 70% de la gente adentro de la compañía, una compañía de 15.000 empleados, ¿no?
más de 15.000 personas, o más bien, una empresa de 15.000 personas, más del 70%, están utilizando IA para sus informes o reportes o para lo que sea sin autorización de su jefe y sin autorización del área de tecnología. Y entonces surge en una reunión de la oficina de transformación una pregunta y es, ¿qué con la ciberseguridad? ¿Qué tan expuestos estamos en la transformación organizacional utilizando, por ejemplo, códigos abiertos como DeepSeek? ¿Qué opina Iván sobre el tema? Pues a ver, Freddy Vega hace 6 meses, que él pues está bien, también bien documentado, me comentaba o comentaba en alguno de esos espacios aquí precisamente del ecosistema, cómo cada país o cada territorio ha afrontado el tema de la inteligencia artificial. Entonces vamos a un hecho claro. Para un rol de una persona, hoy día la inteligencia artificial puede reducir hasta el 40% de su trabajo operativo. Ahí usando ChatGPT y todos esos, le ahorro el 40%. Entonces dime si no es una tentación el usar esas herramientas. O sea, no, yo voy a redactar el correo con mi imaginación, yo voy a analizar este documento, yo lo voy a leer, lo voy a resumir, teniendo una herramienta a disposición. Entonces, cada país, ¿cómo lo ha afrontado? Estados Unidos, a comerse el mundo. China, a comerse el mundo con inteligencia artificial. Europa, a regularlo y a controlarlo, ¿sí? Precisamente por los efectos que puede llegar a tener en la sociedad y precisamente en la economía. Lo controló. Dato curioso, todos los emprendedores de Europa se vinieron para Estados Unidos, tan simple como es. La mitad la mitad en California, la mitad en Miami. Y Latinoamérica está haciendo algo que en parte es peligroso y lo está estigmatizando. Entonces, ¿qué dice Freddy Vega? Latinoamérica está cometiendo un posible error y es que están diciendo que el uso de la inteligencia artificial trasciende los temas de la ciberseguridad y por lo tanto es mejor no usarlo. Eso puede acortar la brecha de conocimiento y de capacidad. Si tú eres más eficiente con una herramienta, lo que tiene que hacer una empresa es adoptarla rápidamente y tomar los controles que sean necesarios, ¿sí? Eso significa en muchos casos, pues pagar un poco más, no usar la plataforma gratis. Entonces, si te fijas, muchas multinacionales de Estados Unidos que tienen presencia en Latinoamérica, les dan acceso a todas estas plataformas, les cuesta, ¿sí? $20 por empleado, por lo menos. $20 por empleado por mes, multiplica por 15.000, ¿cuánta plata da? Pero les dan el acceso a que lo tengan que usar gratis, entregando toda la información disponible. Es que es mejor, 40% de productividad a un equipo de alto rendimiento a un costo XYZ o rezagar todo porque hay que estigmatizar el tema. Entonces, ahí viene el reto. Ok, es una muy buena pregunta. Yo creo que las oficinas de transformación de las empresas necesitan provocar preguntas como estas, ya que no necesariamente, primero, no creo que todos tengamos las respuestas, hay que crear esa hipótesis y sobre eso test de comprobación. Y lo segundo es que definitivamente si no hacemos estas preguntas, las compañías se van quedando atrás en materia de competitividad. El gran desafío, y en estos días escuchaba que Nequi, la plataforma de Bancolombia, acá en Colombia, del grupo Bancolombia, ellos desarrollan Nequi como su competidor, se canibalizaron literalmente, crearon una plataforma digital desde ceros que le compite a su propio negocio Bancolombia. Y lo que más me parecía interesante, escuchando el sábado un podcast, es que lo quieren lanzar a bolsa. Yo decía, de verdad, esta gente son los cracks. Es decir, un banco tradicional crea un neobanco que les compite por sus propios clientes, pero que son de los mismos dueños. O sea, me parece de verdad, esta gente va adelante a muchos otros, pero no solamente le va a quitar sus propios clientes, sino que además va a salir a bolsa para ganar la plata en el mercado. O sea, yo dije, esta gente de verdad lo está haciendo como debe ser. ¿Cuántos otros bancos o otras empresas se están quedando atrás y no se están dando cuenta que otras compañías o que ni siquiera existen o otros modelos de negocio que utilizan inteligencia artificial están o van a competir por sus mejores clientes? Yo hoy soy un convencido que la transformación de una empresa no es un proyecto, incluso no es una meta de un trimestre, es un proceso sistémico y sistemático en donde el presidente tiene que liderar. Así que voy a hacer una sección que acá en Change TV llamamos Ir a la Universidad. Y le pido a Iván que me ayude a construir el pensum de lunes a domingo para una persona que escucha este capítulo aprenda lo mejor de los mejores como usted. Si quisiera estudiar agentes de inteligencia artificial aplicado a transformación empresarial, ¿por dónde arrancar el lunes? ¿Qué hay que estudiar el lunes como para ponernos a tono?
Ok, listo. Entonces, mira, lo primero que debería hacer una organización para hacer ese pensum de aprendizaje es definir hasta dónde soy capaz de llegar. Es decir, qué sí estoy dispuesto y qué no estoy dispuesto. Y la invitación es, ¿estás dispuesto a reinventar tu negocio? ¿Estás dispuesto a cambiar, a reemplazar tu rol? ¿A que tú ya no existas más en la empresa? ¿Sí? Eso sería mi recomendación para el día uno. Tener ese piense de definir las reglas claras, porque cuando no hay claridades frente hasta dónde quiero trazar la barrera, la línea, pueda que me quede haciendo cositas, ¿sí? Poniendo agenticos para que me analicen unos daticos, pero queremos comernos el mundo. Ahí es donde viene la mentalidad disruptiva, como nos cuentas en el caso de Neki. Yo creo que ellos llegaron allá no necesariamente por estrategia, sino también porque fueron haciendo prueba-error y se empezaron a dar cuenta y tomaron decisiones difíciles en su momento. Oye, qué buen comienzo de universidad. Además, porque planteaste una pregunta de verdad muy compleja, porque eh, me ponía yo a pensar en la medida que Iván hacía la pregunta y le pregunto a todos ustedes que nos siguen en redes sociales, si usted le hiciera la pregunta al presidente ejecutivo, mujer o hombre, no importa, pero le hicieran la pregunta al presidente ejecutivo, la pregunta que Iván está haciendo el primer día de estudios, ¿hasta dónde quiere llegar? ¿Qué creen que respondería el presidente ejecutivo? Y creo que se le voy a hacer a varios de mis clientes basado en que la respuesta no creo que la tengan tan clara. Y creo que una buena revisión de todo el modelo de negocio centrado o permeado por inteligencia artificial sería una buena tarea, como decíamos en mi época, para el día lunes. Muy bien, así que el lunes arrancó Iván con una pregunta reflexiva. Si tuviéramos que ir al martes, ¿qué materias estudia el martes para volverse experto en agentes de inteligencia artificial? Bueno, yo creo que primero mi primaria, que aprendan a utilizar un LLM y que aprendan a configurar un agente, pero que ese agente les permita generar valor a su día a día, a su rol, ¿sí? Entonces, como te planteaba Ciro, un Ciro Pérez virtual para que uno le pueda preguntar cosas de transformación, de cambio, de estrategia, y que Ciro con su know-how le transmita a uno respuestas. Es un ejercicio, no es difícil, obviamente toma tiempo, no sé si dure uno un día, si no puede tomarle varios, pero si cada persona, o por lo menos las personas que están haciendo la transformación, se untan, se remangan y empiezan a hacer cosas, empiezan a ver el potencial. Pues el martes me parece una materia bien interesante. Te cuento que estos días liberaron en Change Américas un asistente virtual de transformación organizacional que tomaba todos los materiales que hemos desarrollado en las bibliotecas y yo le empecé a hacer preguntas y me pareció espectacular. Precisamente creo que empecé a descubrir el valor del asistente personal en ese momento, me entusiasmé mucho. Iván, antes de pasar al miércoles, ¿estás utilizando agentes de IA en el día a día? Al menos uno o dos, y si nos puedes contar cuáles son. Sí, yo tengo como por ahí he configurado de ese tipo como unos 10 agentes para mí personalmente, donde uno bien bonito es mi asistente en LinkedIn. Entonces, yo le paso, por ejemplo, un post, le pego la URL y le digo, dime qué debería opinar sobre esto. Y él me redacta. Y yo le digo, no, afínalo, resúmelo, invita a la audiencia a tal cosa. Me ayuda muchísimo. Otro, un profesor que todos los días me enseña de temas de swarms, de agentes de AI, para que yo le haga cualquier tipo de pregunta, él me va respondiendo asociado a ese tema. Ya conoce a qué me dedico, qué es lo que hago. Tengo un agente experto en mercadeo para HR Suite, el producto de tecnología que tenemos para Latinoamérica, donde a ello le digo, bueno, mira, la competencia está haciendo esto, ¿qué debería hacer? Y él mismo también me ayuda con ese tipo de respuestas. Entonces, tengo varios para esos, para algunos, pues como para hacerte algunos ejemplos de tópicos que tengo, en donde no hay que volverle a preguntar desde cero, sino ya lo tienes entrenado con cierto know-how y ya le preguntas directo y vas al grano y él te responde. Qué interesante. Así que una invitación para todos los que nos siguen en Change TV es que nos cuenten acá en la caja de comentarios qué agentes de IA han ido entrenando o si apenas están arrancando, qué tipo de agente podrían entrenar para facilitar su tarea diaria o su proyecto o su área o su empresa o su startup. En fin, muchas preguntas. Bueno, si nos vamos al miércoles, ¿cuál sería la clase o la materia o el podcast o el libro que Iván recomendaría?
Bueno, esa materia yo la llamaría salga a la calle y vea el entorno tecnológico que está pasando. ¿Sí? Me explico. Sí, pues no, si puede venir a un ecosistema de tecnología como los de acá, fabuloso. Dato curioso, Miami ya es el tercer hub de innovación de Estados Unidos, entonces tiene mucho potencial y pues ya nos queda cerca a Colombia, porque antes pues ir a California era mucho más complejo. Eh, los que puedan venir, los que no puedan naveguen por internet, busquen en LinkedIn y úntense de todas las ideas. Salen muchos papers de lo que va a ser el futuro de trabajo, las nuevas profesiones que se están reemplazando, las nuevas tecnologías que hay, y eso definitivamente abre la mente a empezar a pensar en ideas. ¿Sí? No sé si me permites, te doy un ejemplo muy corto. Nos contrata un cliente para que le ayudemos a desarrollar un voice bot para que ayude a hacer unas entrevistas de preselección. Y en la conversación, oye, ¿por qué no lo hacemos que haga todo el proceso de selección? Que haga toda la entrevista. Oye, ¿y por qué no hacemos que de una vez mande el contrato y que escoja, perdón, al candidato ideal? Y de una vez que le mande el contrato y las condiciones. Y empieza uno a darse cuenta, ya cuando empieza a tocarse y a ver qué es lo que hay, darse cuenta de muchas oportunidades. Vamos hoy día en que también estamos creando, a través de ese primer pedazo donde entendimos y viendo lo que está pasando en el mercado, estamos jugando un juego de qué profesiones podemos reemplazar, en el buen sentido de la palabra. Recuerda que siempre la idea es que toda profesión que se reemplace en lo operativo, le damos oportunidad a las personas a que asciendan a nivel estratégico. Y así empiezan a crecer. Entonces el miércoles definitivamente es úntese y entienda, no técnicamente, funcionalmente, cómo puedes reinventar tu día a día. De hecho, tuve la oportunidad, como sabes, de ir a Silicon Valley Innovation Center y pues que es un gran aliado nuestro con el que hacemos las certificaciones. Ahora, por cierto, acá un spoiler, vamos a lanzar la nueva certificación en transformación organizacional ya pronto, en menos de 60 días, precisamente porque muchos de nuestros clientes nos decían, Ciro, necesitamos un asistente virtual, pero además necesitamos de verdad desarrollar todas estas capacidades en tiempo récord. Así que ya les contaremos sobre ello. Me gusta eso del miércoles de salir, conectarse con ecosistemas, ir a coworkings, ir a ruedas de negocio, ver un par de Shark Tanks, hablar con competidores. Yo vi eso en Silicon Valley. En Colombia no lo veo tan evolucionado, aunque acá como René Rojas, ¿te acuerdas de él? Que fue nuestro primer mentor, que me parece increíble, todavía lo recuerdo y un gran saludo para él. Pero en Miami se vive esa cultura o es mito. Todos los días. Bueno, Miami al ser el tercer hub, todavía los lunes no pasa nada. Los lunes tenemos tiempo para hacer Change TV. Pero del martes al sábado hay eventos. Hay eventos donde se reúnen las comunidades y se reúnen por verticales, ya bien sea tecnológicas o verticales de negocio. Es decir, por ejemplo, hay comunidades para inteligencia artificial, hay comunidades para RPA y así otros tipos de tecnología. Y también hay comunidades por verticales como health, como hotelería, como sector de transporte. Entonces, uno va decidiendo a qué eventos va y definitivamente aquí el networking es muy importante. Abre las puertas a negocios, pero también abre las puertas a aprender y a conocer. Ahí tengo un montón de datos curiosos para contarte de cosas que uno empieza a ver y dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Pero cuando uno ve eso, dice, oiga, a mí se me ocurrió esta otra. Y así empiezan a salir cosas chéveres. Esa está buena, porque no se me ocurrió a mí. Es una pregunta que me imagino todos los días enamorado de aprender cosas nuevas te va pasando. El jueves es un día bien interesante porque ya vamos cerrando la semana, pero todavía hay mucho que hacer, como monetizar, ganar dinero. Pero, Iván, ¿dónde se enfocaría el jueves para estudiar y volverse experto en agentes de IA para transformación organizacional? El jueves es el momento de pies en tierra, borra el tablero y reinventa el negocio. Si soy persona, un trabajador de una empresa, ¿cómo con AI puedo reinventar mi puesto? Que yo no tenga que hacer nada, que no dependa de mí nada. Si soy una organización con un modelo de negocio, ¿cómo puedo reinventar la manera tradicional de hacer las cosas? Ese think tank puede tomar jueves y viernes, pero realmente la AI abre la oportunidad a todo, ¿sí? Cosas como decir, bueno, lo que te decía, un cajero ya no existen, una persona de un lobby ya no existe.
y una máquina te atiende 7 por 24. Te está dispuesta a escucharte todo lo que quieras y a redefinir la manera como lo haces. Entonces, ahí viene, ya te untaste, ya aprendiste el miércoles, el jueves ponlo en práctica. ¿Cómo me reinvento el modelo de negocio? ¿Cómo le quito pasos a todo lo que hacemos? ¿Cómo le quito burocracia? ¿Cómo todo se vuelve autónomo? ¿Cómo hago para que la AI tome decisiones por mí? Entonces ya viene un mindset de, ok, si yo tuviera un AI que me resolviera todo, así como Tony Stark en Avengers, ¿qué haría ¿cómo se llamaba el señor? Jarvis. ¿Qué haría mi Jarvis? ¿Qué lo pondría a hacer en mi día a día, en mi trabajo, en mi gestión? Entonces ahí Ciro te preguntaría, pues no para que respondas ya, pero si tuvieras un Jarvis, ¿qué no te gusta hacer? ¿Sí? Y que eso déjaselo a la máquina y no a ti. Oye, buena pregunta. Tengo un proceso de coaching ejecutivo con un líder de transformación el viernes, tengo una sesión con él, le voy a hacer esa pregunta. Y es que me dejaste Bien. pensando, porque definitivamente mm, en la curva de Gartner se habla que muchas tecnologías no logran pasar el abismo. El metaverso puede ser un caso interesante de pensar que tiene mucho potencial, pero no ha logrado escalar. ¿Los agentes de IA van a quedarse en el abismo, Iván? Y ahí me gustaría saber el viernes, particularmente, cómo hacer que esto sea escalable. ¿Qué piensa Iván del viernes? Bueno, cerrando el jueves, les recomiendo un libro que se llama Buy Back Your Time. Ahí les dejaremos en comentarios el autor, pero es Dan Martell. Eh, Ahí tú empiezas a decir, bueno, qué cosas no me gusta hacer y qué cosas le puedo empezar a delegar a la AI y cómo genero valor a través de mi tiempo. Entonces, como para cerrar el jueves, también que se vayan con un librito que puede ayudar mucho a cómo me reinvento en el día a día. De cara al viernes, entendamos que esto es un ejercicio de prueba y error. Construye y empieza paso a paso. ¿Cuáles son esas primeras cosas que puedo empezar a hacer? ¿Cuáles son esas primeras acciones que puedo implementar? No lo burocraticen tanto. Empiecen viviendo el proceso, viviendo el día a día y vayan creciéndolo poco a poco. Entonces, ¿cuál es la tarea más lógica y operativa que deberíamos quitar de este puesto, de este trabajo, de esta gestión, de este servicio, de lo que sea? Ejemplo, el chatbot. Los chatbots son un desastre. Todo eso está por reinventarse, ¿sí? Solamente piensa que uno pueda tener una persona con quien hablar para que le resuelva el tema. Uno cuando marca un sistema de llamado de un call center, ¿qué es lo que al final siempre sueña una persona? Que le conteste una persona al otro lado, ¿sí o no? ¿Qué tal si ya quitamos todos esos menús? Quiten todos esos menús, que haya un AI que te diga, hola Ciro, ¿qué quieres hacer hoy? No. Quiero poner un reclamo, ya mismo, dime qué te molestó, también dime cuándo me calificas y sale el NPS automático. ¿Qué quieres? Saber mi saldo, tengo un problema con tal cosa, ya te investigo. Y que tengas esa sensación mucho más cercana, porque la AI también no aleja, también acerca. Ya te quita todos esos temas análogos que estamos viviendo hoy día. Entonces, los chatbots, todo eso se puede reinventar. Dato curioso, yo que estoy aquí interesante. Hay una startup que se inventaron un AI para que te marque al call center y te haga la vuelta. Ya no te toque a ti estar llamando. Entonces tú le dices, llámeme a AT&T, ejemplo, pues allá cualquier operador, y entra el menú, búsqueme el menú de hablar con un agente. Y él, listo, el aparatico llama solo, hace los clics que corresponden, digita tu cédula, digita todo, y cuando contesta un agente, por fin un humano, te dice 1 minuto, ya lo comunico con Iván Mayorga. Y te marca tu teléfono, tú contestas y ya está la gente ahí esperándote, el del call center, para atenderte. O sea, juegas el juego al revés, ¿sí? Pero bueno, borrando el tablero, debería haber un sistema donde muy calurosamente alguien te atienda de entrada. Oye, qué interesante. De verdad que me llevo de este episodio exactamente lo que me quería llevar y es una apertura mental que todavía todo está por hacerse. La sola pregunta de dime aquellas cosas que no te gustan hacer y cuáles de ellas podrías utilizar inteligencia artificial generativa y entrenar un par de agentes, me hizo boom la cabeza porque yo preferiría dedicar más tiempo a mi hija Martina, que por cierto se crece muy rápido, que estar haciendo tareas administrativas, que estoy seguro que mucha gente se va a empatizar con esa respuesta.
Iván, nos queda el sábado. Para muchas, digamos, religiones y culturas, el sábado no se trabaja, pero bueno, imaginemos que el sábado estamos en la cultura de las startups, que se trabajan las 24 horas. ¿Qué estudiar el sábado para aprender inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial? Bueno, cuando uno empieza a tocar esto, sí tiene muchas más sed de conocimiento. Entonces ahí sí yo diría ya académicamente, investiga más, entiende más a profundidad qué significa, qué potencial se puede hacer a través de lo que es creación de agentes. Que les digo, no temas técnicos, porque si uno le dice a ChatGPT, dime un pensum de 5 días, te va a decir que aprendas de nodos y de análisis de datos y de machine learning. No, eso no. Aprende más desde lo básico, funcional y el potencial. Entonces, por ejemplo, sigan a personas que hablen mucho del tema, en donde expliquen casos de uso y de esa manera puedas hacer lo siguiente para que el sábado quede mucho más concreto. Profundiza tu conocimiento y pivota tu solución. No porque la pensaste una vez, esa es la mejor solución. Y ahí es donde viene el reto, ¿sí? Tienes que vivirlo, estrellarte y tomar la decisión de por dónde se puede resolver, cómo se puede hacer mejor y más fácil. ¿Mm? Pues qué bueno haberte tenido acá en Change TV. Espero seguir invitándote y a toda la gente que está contigo allá en Miami, con todos los colegas. Quiero cerrar este capítulo haciéndote dos preguntas que me parecen muy, muy elementales, pero de verdad profundas. La penúltima pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Tú tienes una hija que va a entrar ahora ya a la universidad y tu hijo pues tiene más o menos la edad de mi hija Martina. Mm, ¿Qué consejo le darías a un niño o niña que va a empezar o está pensando estudiar en su universidad con todo esto que tú estás aprendiendo allá pues en Estados Unidos y en general en todos estos temas de transformación? Bueno, yo creo que, pues el consejo que le he dado a mi hija, no necesariamente el consejo que le he dado a mi hija le sirve a todos, pero yo le he dicho, mi vida, estudia lo que quieras, siempre y cuando aprendas de negocios, ¿sí? Negocios tiene muchos sabores, pues, economía, finanzas, business como tal, porque definitivamente hay que ver el entorno de manera global y cuando está transformándose el negocio, si te vuelves especialista en una cosa, pero no entiendes el contexto general, posiblemente pueda que estudies algo que vaya en tendencia a la baja. Entonces, ejemplo, pues muchas profesiones también se van a reinventar en el día a día. No me atrevo a decir ahorita alguna por no herir susceptibilidades. Por lo tanto, estudia lo que quieras, pero siempre ten una mirada global de cómo puedes moverte en la economía entendiendo este cambio tan fuerte. Iván, gracias. Y antes de cerrar, y quiero hacerte la última pregunta y es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido que te ha permitido transformar tu vida en tan poco tiempo? Y es que los que te conocemos sabemos que has hecho un cambio 180 grados y ahora estás metido en todo esto de cabeza, maravilloso ya tener casos de uso de inteligencia artificial, le estás ofreciendo ya al mercado SWATs, equipos especializados de inteligencia artificial, que no hablamos de eso, pero lo podemos ver en tus otras presentaciones. De hecho, te voy a invitar de ya, por favor, agenda. Vamos a tener el Transformation Week, que es un nuevo formato que vamos a lanzar para mitad de año, que va a ser una semana completa invitando expertos a nivel mundial hablando acerca de transformación. Ya, por favor, agéndate para que seas speaker principal en temas de transformación e inteligencia artificial. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que Iván ha recibido que le permitió evolucionar su carrera profesional? El mejor consejo que me dieron fue, váyase para Estados Unidos. Porque si queremos sacudir el negocio, hay que tener un mindset distinto. Eh, Tú cuando estás dentro de la caja y quieres resolver un problema dentro de la caja es más difícil, ¿sí? Venir acá le abre uno la mente porque empieza a entender otros contextos, maneras de pensar. La multiculturalidad acá, como te dije, gente de Europa, muchísima, gente de Rusia, hay bastantes rusos acá. Entonces, hay muchas maneras de pensar y eso ayuda a entender cómo se está teniendo una mirada global.
Con las miradas globales ya uno empieza a decir, ok, el problema que estábamos viendo en las empresas de Colombia puede llegar a resolverse de X manera. Entonces, creo que ese fue el mejor consejo y adivine quién me lo dio, precisamente mi socio Ciro Pérez. Pues fue así. De hecho, como dato curioso acá para despedir a Change TV, tuvimos acá casi que un caracello, como decimos en América Latina, de quién se iba a vivir. Y bueno, Iván tomó el riesgo y me alegra que esté con su familia logrando muchas cosas importantes. Y bueno, acá en Change TV by Change América les dejo con esa pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que ustedes han recibido? O tal vez el peor. Lo cierto es que en términos de transformación, yo he recibido muchos buenos consejos. Pero uno de ellos que definitivamente compartimos con Iván es siempre pensar en que podemos transformar. Nosotros en Change América somos unos convencidos y por eso nuestro modelo de negocio consiste en acelerar la transformación de nuestros clientes. Cuando tú tienes una mente de transformación, estás dispuesto a aprender. Cuando tú aprendes, no te da miedo el error. Cuando tú aprendes, estás dispuesto a tolerar la crítica. Cuando tú estás enfocado en el aprendizaje, puedes conocer gente igual o mejor que tú y no te lo vas a tomar personal si te critican. Es decir, tener un mindset de transformación puede llevarte a sin número de posibilidades. Tú lo decides. ¿Cómo la pasó, Iván? Muy bien, muy bien. Es, Muchas es gracias por un, la invitación. es un capítulo que se pasa muy rápido, el tiempo se pasa volando y las ideas son muy buenas. Muy bueno, Iván. Nos vemos hasta el próximo capítulo de Change TV. Vale. Chao, chao. Nos vemos.